José Ignacio Vilar de Armenta. En este video voy a explicar el contenido donde se presenta el capítulo sobre el estudio de casos de los Juegos Olímpicos. En esta parte del libro se analizan ejemplos reales, como los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En ese año 2000 y luego la candidatura de Londres para el 2012. El objetivo es entender que los Juegos Olímpicos no son solo competencias como tal, una competencia deportiva, sino eventos muy complejos que incluyen aspectos económicos, bastante en la parte social, lo mismo en lo político y en lo histórico. Uno de los casos más importantes es el de Sydney 2000, que fue considerado un gran éxito. Estos juegos tuvieron una audiencia global enorme, miles, millones de personas viendo las competencias por televisión. Esto demuestra el gran impacto mediático que tienen los Juegos Olímpicos en todo el mundo. Además, el texto explica la importancia económica de estos eventos. Los juegos se financian a través de varias fuentes, como el gobierno, los patrocinadores, la venta de entradas y los derechos de televisión. En el caso de Sydney 2000, se generaron miles de millones de dólares, lo que muestra que también son un gran negocio internacional. Por otro lado, se destaca que organizar unos Juegos Olímpicos requiere una gran planificación, ya que involucra a muchas personas, la parte de la infraestructura, los recursos. Es un evento de escala mundial que toma años en prepararlo. En conclusión, los Juegos Olímpicos modernos no son solo deporte, sino un fenómeno global que combina espectáculo, economía, política y cultura. Bien, buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Oliveros Escobar y voy a seguir hablando sobre el capítulo 16. Bien, en el capítulo 16 estamos hablando sobre los Juegos de Sydney 2000. La propuesta buscó, esta ciudad buscó ser sede desde los años 60 con el objetivo de resolver problemas sociales y ambientales. Sobre todo trató de fomentar el desarrollo económico, mejorar la infraestructura. La propuesta también incluyó estrategias innovadoras como peticiones de firmantes, incluir niños y el apoyo inclusive de figuras influyentes en todos los ámbitos. El costo de la postulación fue aproximado de 28 millones australianos, generando una controversia grande en esa época. La organización involucró también sectores públicos y privados, voluntariado, promoviendo la reconciliación de la población indígena australiana que en su mayoría pues estaba en contra, destacando valores de unidad y diversidad. La ceremonia de apertura incluyó elementos bajo el lema de Share the Spirit. Ahora bien, la audiencia y el financiamiento fue el evento deportivo quizá más grande de su época, de la historia, más o menos 3.7 mil millones de espectadores en 220 países. Los ingresos alcanzaron más de 3 mil millones de dólares provenientes de inversiones gubernamentales, derechos de retransmisión, patrocinio, ventas de tickets, licencias, souvenirs. Bueno, el legado más profundo de estos juegos fue el impacto positivo que tuvo en la economía, incluyendo un aumento del PIB del casi 6-7%, la creación de más de 100.000 empleos, un incremento sustancial del turismo. Se establecieron estándares ambientales altos para esa época, inclusive recuperando los gases de invernadero que estaba muy en auge. Bien, ahora vamos a hablar sobre los Juegos de Invierno de Salt Lake City, que fueron en el año 2002. La propuesta buscó ser sede durante 30 años
logrando ser seleccionada en el 95. En el 1998, se descubrió un escándalo por soborno para ganar la sede. Aquí estuvieron incluidos varias personas del COI, lo que llevó a reformas significativas en el movimiento olímpico, con la impulsión inclusive de 10 miembros del COI, porque fue un escándalo de grandes proporciones en su época. La organización se llevaron a cabo entre el 8 y el 24 de febrero, con la participación de más de 2.400 atletas, 77 países en 78 eventos. Destacaron estos Juegos por su tecnología, por una excelente logística. Hubo más de 25.000 voluntarios y por lo demás un sistema tecnológico muy robusto. La audiencia y el financiamiento establecieron un récord de cobertura para esa época, más de 10.000 horas, una audiencia de más de 2.000 millones de televidentes, ingresos casi por 1.400 millones, superando totalmente las expectativas. El legado también fue el impacto positivo que tuvo en la economía. Se crearon más de 35.000 empleos, hubo un aumento de turistas y la generación de 76 millones de ingresos gubernamentales. Se implementó inclusive un programa educativo para niños y estudiantes, incluyendo comercios internacionales. Bien, pasamos a la postulación de los Juegos Olímpicos del 2012. Bien, Londres buscó ser sede olímpica, varios intentos fallidos en Birmingham, en Manchester. La propuesta se centró en generar en Londres y aprovechar una oportunidad única para este país y para Europa en ese año del 2012. Más adelante, más profesional y transparente, el escándalo de Salt Lake City. Después de este escándalo, incluyó una evaluación del COI y la presentación final en las sesiones de reglamentación y discusión. ¿Cuál fue el impacto social y político? Generó apoyos diversos de muchos de sectores que inclusive tenían tensiones. Hubo un avance social, económico, tecnológico. También se señalaron riesgos ambientales y sociales que se sacaron a flote y fueron superados. Bien, los costos más o menos fue un estimado de 5.000 millones de euros, con preocupación sobre el impacto en los contribuyentes, y una agencia de transporte olímpico se creó en esa época. Y el legado de estos proyectos fue un beneficio para el turismo, la cultura, la cohesión social y las instalaciones deportivas que en todos los 3 olímpicos le quedaron a las ciudades respectivas. Buenas, mi nombre es José Bernardo Petit López. Les voy a hablar acerca sobre la postulación de los Juegos Olímpicos en el año 2012, donde se dice que este documento analiza de manera integral los procesos de postulación en Londres, donde las sedes en los Juegos Olímpicos del año 2012 abordó, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, y la selección vio más que todo a través de un impacto social, político y económico. En términos históricos se puede decir que se fue realizado por medio de intentos fallidos previos en Birmingham en el año de 1992 y Manchester. Luego, lo que llevó a realizar una asociación británica a consolidar desde el año de 1997 y lo llevó a formalizar como la única ciudad con la posibilidad de tener un éxito real con respecto a dar la mayor iniciativa en cuanto a la formalización mediante un informe técnico presentado para poder identificar las condiciones favorables en Europa y la oportunidad de regenerar las zonas urbanas más deterioradas. En este caso podemos decir lo que es Londres. En cuanto al proceso de postulación de los Juegos, fueron implementadas escándalos en Salt Lake City que derivaron un sistema más transparente y estructurado, y se introduce de forma conformada por representantes del COI
con las federaciones internacionales, nacionales y expertos encargados en los procesos técnicos previos para la mayor decisión final del Comité Olímpico Internacional. También se puede decir que desde una perspectiva la postulación de los Juegos en Londres interpreta como el proyecto multidimensional que trasciende el ámbito deportivo en los Juegos Olímpicos y actúan como una forma de catalizar las transformaciones sociales, económicas y políticas, generando mayor o una gran expectativa en todos estos aspectos muy fundamentales. También existen expectativas positivas en el desarrollo urbano, inversiones y una mayor cohesión social, lo que hace más que todo como críticas relacionadas o como riesgos de forma ambiental las posibles desigualdades y mala información social, donde finalmente se fue caracterizando un documento que subraya el respaldo tanto institucional como social, donde en la candidatura fue un amplio, incluyendo mayores actores gubernamentales y empresariales y educativos. No obstante, el apoyo estuvo condicionado por interés de diversos apoyos políticos, evidenciando que la organización de los Juegos Olímpicos implica una mayor convergencia en todos los diferentes aspectos. Estas expectativas más que todo fueron dando un mayor beneficio tanto en los sectores y fueron también forjando un carácter estratégico y de manera muy compleja.